Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Aleluya. Hoy te rindo mi ser, doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrar a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Aleluya, Padre Santo. Mi adoración eres tú. Amén. Aleluya, Jesús. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te brindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Gracias, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Amén. Padre, haz tu obra no solamente en mí, sino en todos ustedes. Amén. 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 Gracias, Amén. Señor. Y por eso le decimos, Cristo, acércate a mí, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levantaré mi voz llena de adoración. Corazón dirá tu corazón. Ábrase de verdad. Quieres escuchar tú solo para ti, Señor. Y le decimos, Cristo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo. Me entrego en adoración. Levántate, Dios, llena adoración. Tu corazón dirá, tu corazón. Palabras de verdad. Quieres escuchar
son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz llena de adoración. corazón, mi corazón. Palabras de verdad. Quieres escuchar solo para ti, Señor. Palabras de verdad. Quieres escuchar son solo para ti, Señor. Amén. Amén, amén. Amén. Palabras de verdad. Diego. Amén. Vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas, las peticiones. Hay una petición por Diego. El Señor sabe de la situación de él. Creo que es depresión. El Señor puede quitar esa depresión. Vamos a orar. Padre amado, Señor, te damos la honra, la gloria, Padre Santo. Como el canto dice, palabras de verdad son las que tú quieres escuchar, Señor, de nuestros corazones, con sinceridad. Nada oculto, Señor, porque tú perdonas, Señor, nuestras faltas, nuestras cosas que ya tú las conoces, Señor. También te pedimos por la petición, Padre amado, del hermano Diego, Señor, tu hijo, Padre Santo, que tú lo conoces antes de que él naciera, Señor, y está pasando por ese momento, Padre amado. La hermana ha pedido petición porque ella confía, Señor, que cuando a ti se te presentan las cosas, Padre Santo, tú eres poderoso y fiel para poderlas hacer, Señor. Te pedimos que le quites esa depresión, que lo levantes, Señor, que quites ese espíritu malvado, Señor, que lo que hace es poner a la gente alejada, Señor, que no se junte con nadie, pero tú tienes el poder, Señor, para que él pueda sentir, Señor, que hay muchas personas que le aman y que lo quieren, Señor, con bien, Padre. Te pedimos también por los diezmos, por las ofrendas, que las bendigas grandemente, que bendigas a los hermanos, Señor, los que están aquí, los que no están también, donde quiera que están escuchando, bendícelos, Padre Santo. Bendícenos esta mañana con tu santa y bendita palabra, Señor, ese maná fresco que descienda desde lo alto, Señor, a través, Señor, del micrófono, de ese hablar, por medio de tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Espero que estén todos bien. Yo creo que sí, ¿no es cierto? El Señor es bueno y lleno de misericordia para nosotros. Entonces estamos agradecidos de esto. Tengo buenas noticias. Vaya, a mí por lo menos me gusta, ¿no es cierto? El 10 de enero vamos a empezar un ayuno, el ayuno de Daniel. Mi esposa les mandó un webpage, una página del webpage donde salen las instrucciones y eso, los que quieran ayunar, que nos digan, ¿no es cierto?, para estar juntos, para estar cada uno en su casa, pero vamos a hacerlo muy estricto para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Hay ciertas especificaciones por las que vamos a orar. Una va a ser por la nación, ¿no es cierto? Vamos a orar por esta nación. Lo primero que vamos a orar en todas las oraciones va a ser por nuestro bienestar espiritual, es decir, que avancemos más en el espíritu, que seamos más consagrados en el espíritu, que caminemos en el espíritu, no tanto en la carne y el espíritu, pero en el espíritu. Por la nación, ¿no es cierto?, vamos a tener oración 3 veces al día, vamos a comer legumbres, ¿no es cierto?, que va a ser bastante fácil, pero con eso vamos a dar comienzo al año, ¿no es cierto? El tiempo que Daniel estuvo 21 días postrado, alabando a Dios, y Dios le contestó su oración. Entonces, eso mismo vamos a hacer nosotros, ¿no es cierto? 21 días, la realidad no es tanto. Si uno está en el espíritu, ¿no es cierto?, vamos a hacer eso. Entonces, bueno, gloria a Dios. Este miércoles vamos a donde Joel está un poquito con depresivo también, entonces vamos a ir a verlo. Yo creo que
es el más niño, más chiquito de todo, entonces le gusta que el papá le diga algo. Ya está viejo ya el hombre para que tantas cosas, pero bueno, vamos a ir, pero vamos a estar aquí con ustedes el miércoles. Hermano Elías va a coger el servicio y el domingo lo voy a coger yo. Entonces, gloria a Dios, estamos contentos por estas cosas, que el Señor les bendiga a todos. Y ahora vamos a ir a la palabra del Señor, que es lo más importante que tenemos aquí, ¿no es cierto? Vamos a ir entonces al versículo 11 del capítulo 9 de Hebreos. ¿A cuánto le ha gustado este estudio? Amén. Amén. A mí me ha encantado. Me ha encantado. Estoy viendo otros libros para seguir estudiando la palabra de Dios, cómo el Señor ha mostrado de esta manera a Melquisedec. Yo realmente Melquisedec solamente leía un poco aquí, un poquito aquí, pero leyendo continuamente da un entendimiento más grande de lo que Él es. Entonces, el Señor Jesucristo se sacó el velo de Jesucristo y lo puso en Melquisedec para hacer el sacrificio que nos da vida. Es decir, con este sacrificio lo importante es que Él se da la vida y después de eso que da la vida, Él mismo se pone como el sacrificio. Entonces Dios mira a Melquisedec y lo mira con la sangre, lo mira con lo que hizo, y todas estas cosas creo que es importantísimo para nosotros entender eso. Porque muchos decimos la sangre, pero sin entendimiento de que Dios cambió su nombre, cambió su manifestación de Dios en cada edad. Es decir, en el Antiguo Testamento era el cordero, era las vacas, era todas las cosas esas que mostraban a Jesucristo, y después vino Jesucristo, el Cordero de Dios, y manifestó eso. Y luego, entonces, ahora vemos a Melquisedec, y Melquisedec es el sacerdote supremo, que es Dios hasta el fin de la edad. Entonces, es maravilloso. Amén. Vamos a ir al versículo 11, perdón, de Hebreos 9. Por esto, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, fíjese bien, de los bienes venideros. O sea que Dios está mirando, Él es el sacrificio. Él ya es el sacrificio. Él se pone como sacrificio y Él está mirando por las cosas que van a venir a nosotros. Porque todas las cosas que Él ya pagó, Él está haciendo intercesión, que como así que Dios no nos ve a nosotros, pero ve el sacrificio que Él hizo por nosotros. Eso es tan importante. ¿Por qué? Porque nosotros todos los días nos vemos como pecadores, nos vemos de esta manera, nos vemos de la otra manera, pero Dios no nos ve así. Lo único que Dios nos ve, que nos ve por la sangre del Cordero de Dios, y eso es suficiente para Dios. No tenemos que hacer nada. Ahora nos santificamos, nos purificamos, eso lo hacemos por amor a Dios y no porque tenemos que hacerlo. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, te doy gracias. Te pido, Señor, que nos bendigas de una manera especial. Bendice a mis hermanos, Señor, en la casa de Alain, Señor, para que todos nos pongamos en un espíritu, Señor, a alabarte, Señor, y a darnos cuenta de lo que hiciste por nosotros, Señor. Y que no fue en vano, Padre Santo, porque tienes un pueblo que te glorifica, un pueblo que te adora, Señor. Y danos la oportunidad para traer a las almas a Cristo Jesús. Te doy gracias por estas cosas, Señor. Bendice a todas mis hermanas, Señor, a todos mis hermanos, Señor, a los que están en Argentina, Señor. Bendícelos a todos, Señor, y que las oraciones que hemos puesto delante de ti sean cumplidas para la honra y la gloria de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer de nuevo el versículo 11. Pueden sentarse todos los que estén paraditos. Por tanto, ya presente Cristo. Ahora, ya presente Cristo. O sea, que vino los machos cabríos, todas las cosas, y después ahora está presente Cristo. Cristo era es decir, los machos cabríos y todas las cosas, era el tipo de Cristo. Ahora Cristo está presente, ¿no es cierto? ¿Entienden eso? Que ahora Cristo está presente, sacerdote de los bienes venideros.
los que vienen después de ese sacrificio. O sea, el Calvario cumplió la santificación de la iglesia. Dios no mira a la iglesia, pero mira el sacrificio que fue pagado, que Él pagó por nosotros. Eso es tan importante creerlo, asimilarlo y depender en eso, que Él se hizo sacrificio para que nosotros tuviéramos la libertad que tenemos. Amén. Entonces, de los bienes raíces, por el amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Cuál tabernáculo? El de Cristo Jesús. Amén. No hecho con manos, no hechos con ideologías humanas, pero Cristo es el sacrificio para nosotros, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Se dan cuenta? Que Dios, aleluya, hizo todo perfecto para que el sacrificio, que es tan maravilloso, es tan tremendo, el sacrificio descendió, pagó el precio y ningún hombre puede mirar al sacrificio y decir, no es así. Él lo hizo por sí mismo, no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Ahora, él tenía una sangre especial. No era una sangre común porque no tenía papá. Entonces la sangre de Jesús fue puesta por nuestro sacrificio. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es lo que quiere decir eterno? Que no tiene principio, no tiene fin. El Cordero de Dios, que se fue sacrificado antes de la fundación del mundo, era Cristo. Y ahora en el medio del libro, el Señor Jesucristo revela el sacrificio. Y después lo revela de nuevo y dice que este sacrificio es eterno en los cielos. Entonces, porque la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, de la carne, perdón. Fíjese lo que el Señor está diciendo. Que este sacrificio que era, purifica la carne de los hermanos y las hermanas. La carne de ellos, no teniendo en sí mismo el poder, aleluya, la carne que se va a ir, que se va a hundir, que se va a caer, que va a morir. Este sacrificio no tiene poder para ungir, para librar al hombre en su alma. Era la carne, la cual Dios había ordenado los sacrificios. ¿Por qué la carne? Aleluya. Porque la carne es la que peca. La carne es la que hace las abominaciones, piensa cosas y eso, pero el alma del hombre es lo que Dios le interesa, el espíritu del hombre. Aleluya. Entonces, para purificación de la carne, ¿entienden eso? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo? 14, versículo 9-14. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ahí está. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Se ofreció a sí mismo sin mancha
a Dios. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que viváis, para que sirváis al Dios vivo. O sea que el Señor lo hizo todo. En el principio del mundo se presentó como el Cordero de Dios, el cual sacrificó para Adán. Moisés trae la ley y trae el tipo del Cordero de Dios, pero el hombre no mantenía la ley. ¿Por qué? Por el pecado que había en su corazón, en su carne, rebeldía y todas las cosas. No podía servir a Dios. Y después se presenta a sí mismo delante de Dios como un cordero. Y como cordero limpia nuestra alma. Aleluya. Y por lo que hagamos, los pecados que hagamos, se coloca como intercesor, como sacerdote supremo delante de Dios. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Que es un testamento. El nuevo pacto es la misma palabra que se usa para testamento. El Señor hace un pacto. Escribe Él un testamento basado solamente en la sangre del Cordero de Dios. Así que por eso es mediante un nuevo pacto para intervención, para que la intervención, interviniendo, muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esto yo creo que no lo podemos asimilar como realmente el Señor quiere decir algo tan tremendo. Porque esto, el Señor ya tiene todo acabado. De hecho, cuando dijo, ya terminó, ¿qué quiere decir eso? ¿Que ya terminó la parte de la cruz? No. La redención del hombre. El hombre es redimido por la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que Él se hace fuerte para que todos los pecados que estaban en nosotros vinieran sobre Él y Él nos release un pacto nuevo. Fíjese esto. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte. Pedro, sal de ahí, Satanás, aleluya. Pedro dijo, no te voy a dejar morir, Señor. La carne hablando. Pero no sabía, no entendía Pedro que delante de él estaba el sacrificio de Dios. Que cuando él muriere, todo iba a ser terminado. Y el Señor le dijo, sal de aquí. ¿Por qué? Porque el testador tenía que morir, aleluya, para que la gente recibiera en su corazón el Nuevo Testamento que está escrito con mejores promesas hasta el día que Él venga. Aleluya. Amén. Amén. Porque el testamento con la muerte se confirma. Aleluya. Amén. Pues no es válido entre tanto que el testador viva. ¿Desde dónde? Ni aún el primer pacto fue
instituido sin sangre. Aleluya. Sin sangre. El segundo pacto, aleluya, tenía, aleluya, lo que él hizo. Se presentó, aleluya, delante de los hombres para ser juzgados. Los hombres no entendían qué estaba pasando, pero el Señor parado al frente de ellos fue juzgado y no encontraron falla con él. Amén. No encontramos falla alguna. Lo crucificaron. Lo juzgaron primero. Lo encontraron inocente. No sabían por qué. Porque él era el sacrificio. Y cuando lo observaron de arriba hacia abajo, y de abajo para arriba, de arriba para abajo, de abajo para arriba, dijeron, no encontramos falla en él. Cuando no encontraron falla en él, se fue caminando hacia el Calvario. Aleluya. Y allí un hombre lo ayudó, qué sé yo, pasó todo lo que pasó. Y el Señor fue crucificado. Y el Señor dijo, está terminado todo. ¿Por qué hizo eso? El sacrificio tenía que ser perfecto. Amén. Y por eso Dios hizo el sacrificio. Y nosotros los que creemos nos santificamos por amor a lo que Él hizo. Amén. Y la sangre del Cordero de Dios, cuando Él murió, aquí vemos un hombre colgado. Vemos su sangre goteando. La sangre santificó la tierra. Pero la sangre que Él derramó nos sacrificó, nos limpió nuestra conciencia. En el lugar santísimo, en el altar de Dios, fue salpicada la sangre de Dios. Él santificó a su pueblo. ¿Y quién puede decir? ¿Quién puede decir? Si Dios santificó, ¿quién puede decir que son sucios? Son un pueblo que no se mira a sí mismo, pero que mira a la sangre. Amén. A la sangre que fue glorificada por nosotros. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, mostrando que no hay que aplicar la sangre con tanto conocimiento, hay que creer. Amén. Solamente. Aleluya. Roció el mismo libro y también todo el pueblo, aleluya, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Amén. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y así, todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Mira ahora.
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. Imagínense, yo un pecador, no me atrevo a ir adelante de Dios. Porque según la ley, me va a matar. Le pido al Hijo de Dios, oye, preséntate por mí porque a mí me da terror. Tú estás limpio. Tú todo lo tienes bien. ¿Por qué no te presentas por mí? Yo te espero aquí diciendo, esperando que me juzgue o que me dé la libertad. Y viene Cristo y va delante de Dios, que es el mismo. Se presenta como sacrificio. El lugar santísimo se presenta, pero no sin sangre. Con su propia sangre se presenta delante de Dios, salpica la sangre, la salpica. Porque en el salpicar de la sangre encuentra paz con Dios. Encuentra paz con Dios y le dice, Señor, vengo por mi hermano que está doliendo, está el pecado y todas las cosas, pero yo me he sacrificado, yo me he dado, Señor, para que el hombre sea perdonado. Y sale de allí y le dice, me dice a mí, Charlie, el Señor recibe tu perdón. El Señor recibe lo que tú quieres. El Señor tiene paz contigo. Aleluya. Y yo salgo gozándome. ¿Por qué? Porque el Señor mostró su gracia, su misericordia por mis pecados. Señor, ayúdame a no pecar más. Ayúdame, Señor, a hacer las cosas bien. Ayúdame, Señor, porque esta gracia es lo que quiero. Esto es lo que añoro en mi vida, es tener gracia de ti. Gracias, Señor. Bendito Él. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de carne, sino el verdadero. Acuérdense que el sacerdote iba y lo agarraban así, porque si el hombre no salía, nadie se atrevía a volver ahí. Tenía que entrar y lo sacaban. Pero esta vez Cristo, el sacrificio vivo, fue delante de Dios. Se presentó a sí mismo en el cielo. Por eso tenía que morir. Ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, si hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en consumación de los siglos, se presentó una vez más siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos están esperando a Jesucristo? Con toda su alma. Amén. Amén. Él vendrá sin pecado, sin carne, a buscarnos a nosotros. Amén. Y como Él viene sin pecado, nos sacará sin pecado. Amén. La carne se olvidaremos de ella, no tendremos nada que ver, pero el Espíritu se va con el Amén. Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Bendito Señor. ¿Cuánto tiempo tenemos? Oh, así me dice. Capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas, nunca puede por sí mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Es imposible que la ley, teniendo la sombra de lo que viene más adelante, pero no es la imagen misma, una sombra. No puede hacernos perfectos. ¿Por qué no puede hacernos perfectos? Dios nos mira. Mire qué interesante. Él nos mira ahora por la sangre del Cordero de Dios. Antes, la sangre de becerros, machos cabríos, lo ofrecíamos, no nos cambiaba la naturaleza y nos daba vida por un año. No limpiándonos la conciencia del pecado. Solamente nos borraba el pecado, nos perdonaba el pecado, pero Dios miraba el sacrificio que iba a venir. Es decir, cuando un hombre pecaba, el Señor decía, pero hay sacrificio para él. Pero hay sacrificio para él. Él pecó, pero hay sacrificio para él. Y por eso no destruía al hombre. Después, cuando Cristo apareció, Dios no mira el pecado de nosotros, pero mira al Cordero de Dios, que se llevó consigo mismo todos nuestros pecados. Si caminamos en la palabra, si un hombre se va al mundo, si hace esas cosas, el Señor no mira. Pero cuando el hombre pisa la sangre de Jesucristo, entonces hay problemas. De otra manera, sería ofrecerse como los tributan estos cultos limpios una vez, no tendréis ya conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace
memoria de los pecados. Señor, aquí está mi sacrificio, Señor. Yo he hecho tanto pecado y me acuerdo de todos los pecados que he hecho. Se hace memoria de los pecados. Pero ahora ya no hay memoria de los pecados. El Señor nos ha purificado y puso esos pecados en sí mismo. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de Cristo, porque la sangre de los toros, perdón, los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Porque la sangre de esos animales no se junta con nuestra sangre. No tiene alma. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me presentaste cuerpo, holocausto, expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Estaba escrito de él. Y él manifestó lo que estaba escrito de él. No hizo nada más ni nada menos. Mira la predestinación. Diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Porque la ley era buena, pero el hombre como pecador no podía mantenerse de acuerdo a la ley. Tenía una conciencia corrupta el hombre. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece lo segundo. Quita lo primero y establece lo segundo. ¿Cuánto de lo primero es quitado? Depende de la iglesia que vaya. Porque muchos dicen: no, pero es que la palabra dice, la ley dice, y esto y esto. Pero quítalo primero. Y establece lo segundo. ¿Qué es liberal? Los liberales. El hombre que tiene la conciencia de Dios es la manifestación de Dios en una vida nueva. Amén. Diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, bota lo primero que no sirve. Uy, pero hermano, qué difícil lo que dice, hermano. Estaba fremando el espíritu. No. El espíritu está en lo segundo. Se manifiesta en lo segundo, no en lo primero. Si usted quiere la ley dice que si usted rompe una ley, es culpable de toda la ley. ¿Y quién lo hizo? Nadie. Pero ahora, por el Espíritu Santo, que mora en el pueblo, si tiene el Espíritu Santo, es la palabra de Dios en usted. La manifestación de Dios. ¿Va a coger pecado? No tiene nada que ver. Es un pacto nuevo. Es un pacto que Dios hizo para con nosotros. Amén. 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 En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús hecha una vez para siempre.
Vamos a leer eso. Esta es la voluntad. ¿De quién? De Dios. Que somos santificados. Nosotros somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo así, hermano? O sea que Él nos santificó. Hecha una vez para siempre. Pero yo no estoy santificado. Pero mientras camino en la palabra, amén, vivo la palabra, amén, hablo la palabra, gracias, soy la palabra, amén, me empiezo a santificar, me empiezo a manifestar, amén, la santificación de Dios. Si no leo, si no tengo nada que ver, me quedo en mí. Pero si estoy santificado por la palabra de Dios. Amén. Amén. Y ciertamente todo sacerdote, a ver. Diciendo luego, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero y establece lo segundo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He aquí, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quién los santificó? Y Él nos hizo perfectos por esa ofrenda. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos está mirando a nosotros? Lo está mirando. Está escuchando nuestras voces. Amén. Amén. Y nos atestigua lo mismo en el Espíritu Santo, porque después de haber hecho, de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Aleluya. No existe malas ofrendas por el pecado. ¿Ah? Ya lo hizo todo. Amén. Lo que nosotros andamos en el Espíritu, no andamos más en la carne, alabando a Dios. Que el diablo nos ataca y nos dice, tú pensaste esto, no. Mira, Satanás, esta es mi carnecita, pobrecita. Pero Dios ya me santificó y he sido santificado por Él, glorificado, justificado. Yo no tengo nada. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor Padre, te alabo. Bendigo tu nombre, Señor, porque tú lo has hecho todo, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Bendito eres, Señor Jesucristo, porque viste que nosotros éramos débiles. No podíamos, Señor. Por eso te hiciste pecado, porque cogiste nuestros pecados, Señor. Y resucitaste, Señor. Salpicaste, Señor, el lugar santísimo con tu sangre. Y eso es todo lo que queremos, Señor. Y ahora caminar en tu palabra, vivir en ella, Señor. Obedecer la santificación que viene por Dios. Yo te alabo, te bendigo. Bendice a mis hermanos en todo lugar, Señor.
para que Cristo Jesús sea glorificado en ellos. Te alabo, bendito eres, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén.